Bien, buen día, pues nuevamente compartiendo una palabra con cada uno. Damos gracias a Dios por sus vidas, por el hecho de estar aquí, de poder compartir a través de este video, que espero sea de bendición. Y vamos a continuar con el estudio de escatología. Lo hemos ido llevando por partes y igualmente como lo compartimos en casa, queremos también compartir con cada uno de ustedes y que podamos a través de esta palabra recibir lo que el Señor quiere darnos a través de esta enseñanza, a través de esto que es puntual. Cuando entramos en el libro de Apocalipsis, en realidad estamos conociendo algo que de repente no estaba mostrado a nosotros. Y yo le pido que recibamos a través de esta palabra, que a través de esta palabra usted le pida al Señor, le pida al Espíritu Santo, Señor, revélame, muéstrate. Si usted lo escucha con un corazón humilde, con un corazón en el cual usted quiere recibir esta palabra, yo estoy seguro que muchas cosas que tal vez usted antes no había podido entender, a partir de este tiempo usted las va a poder comprender con claridad. Y quiero empezar con algo que va a parecer un paréntesis, pero tiene relación también con esta palabra. ¿Por qué? Porque siempre que se menciona la palabra templo, hay algo que tenemos que entender con esto. Y es que cuando, por ejemplo, el Señor muchas veces se refiere al templo, también se refiere a nosotros mismos, al hecho de cómo nosotros administramos nuestro cuerpo. Mire lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 3 versículos 16 y 17 declara lo siguiente. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay una representación física del templo de Dios, pero también hay una representación espiritual de ese templo. Y, y cuando le hablo de esa representación espiritual, le estoy hablando de algo importante, de nosotros mismos. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué tanto usted está cuidando su cuerpo? Actualmente nosotros estamos en una sociedad donde nosotros vivimos a la tentación, a la merced de muchas cosas que de repente son alimentos que de repente no debemos ingerir o saber que hay cosas que nosotros hacemos que no nos hacen bien a nuestro cuerpo. Entonces, la primera invitación que le hago es a esto, sea un buen administrador de su cuerpo, coma sano, haga cosas que en realidad le van a hacer bien a usted mismo. Y con esto también le hablo de costumbres, le hablo de todo aquello que permite que en realidad nosotros desempeñemos nuestra función al 100%. Entonces, bien, vamos a entrar al tema de los dos testigos. Y quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 al 2. Y mire lo que declara la palabra. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Note algo, estamos hablando de escatología. Sé que usted ya ha visto los videos anteriores, si no hay un listado que se llama escatología y ahí están enumerados y ordenados todas y cada una de las enseñanzas. Esta enseñanza, por ejemplo, se relaciona con una que habla de las 7 trompetas. Búsquelo. Entonces, note lo siguiente. Él habla de medir el templo, el altar y, ojo, a los que adoran en él. ¿Por qué a los que adoran? Porque también a veces nosotros, en nuestra adoración, en lo que nosotros hacemos para Dios, la pregunta es esta. ¿Hay pasión por lo que hacemos? Me llama la atención, eh, dentro de nuestra familia, Dunamis, Dios puso en el corazón de una de nuestras jóvenes un sueño. Y ese sueño radicaba en lo siguiente. ¿Qué pasión ponemos a la hora de alabar y adorar?
¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a un nuevo nivel. Entonces, el punto es este. Aquí en esta parte, en esta lectura, nosotros estamos viendo que no solamente está midiendo un templo físico, porque también a Dios le importa lo que está ocurriendo en nuestro interior. Todo lo que nosotros escuchamos alimenta nuestro corazón y todo lo que está en nuestro corazón hace que nosotros hablemos, que salga de nuestro interior eso que tanto alimentamos. Entonces, cada cosa que nosotros escuchamos, si es negativa, va a bajar a nuestro corazón y va a empezar a formar cosas negativas y por lo tanto, todo lo que yo empiece a hablar va a ser negativo. Entonces, qué lindo es aquí porque está midiendo un templo con un objetivo. Usted lo va a ver más adelante. Pero aquí está hablando de algo muy importante. ¿Por qué? Porque esta palabra se relaciona no solamente con un templo, espacio físico. No, está hablando también de nosotros como seres y lo más importante, como hijos. ¿Cómo está nuestra adoración en este tiempo? Esa es la gran pregunta que yo le quiero hacer. Y si usted sabe y está consciente que de repente a usted le ha faltado búsqueda, le ha faltado meterse más con Dios, bueno, esta es una buena oportunidad para que usted pueda medir eso. Y si falta algo, agréguelo, pídale a Él. Y yo sé que Él va a hacer mucho más allá de lo que nosotros hemos pensado. Ahora bien, me llama la atención lo siguiente. Cuando Él está planificando esta obra en el templo, Él está diciendo algo muy importante, el patio, por lo siguiente. Todos conocemos que en Jerusalén hay un templo, pero ese templo no solamente está ocupado por judíos, está ocupado también por otros países. Y ellos, a su vez, digámoslo, uno de ellos, los musulmanes, también consideran ese templo. Los judíos lo consideran un templo consagrado para Dios. Y los musulmanes también lo consideran un templo sagrado para Dios. Y para ambos, ese lugar es santo, ese lugar es sagrado porque está consagrado para Dios. Y note lo siguiente, había un Dios que se llamaba Baal y eso lo hacía llamar Señor. Y hay un momento en el que el profeta Elías se para delante del pueblo y le dice, ¿hasta cuándo van a estar confundidos en sus corazones? ¿Por qué? Porque ellos tenían un Dios y un Dios con minúscula. ¿Hasta cuándo van a estar confundidos creyendo y llamando Señor a uno que no es Señor y llamando Señor al que sí es Señor, pero se confunden porque hay otro que se llama Señor? Uno con mayúscula, otro con minúscula, pero hay un Señor. Y Él les pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis? Y hace una manifestación poderosa en los cielos y cuando ven esa manifestación al pueblo no le cabe ni la más mínima duda. ¿Quién era el Dios? Entonces, pero aquí me llama la atención lo siguiente, el patio que está fuera del templo. ¿Por qué? Porque si hay un área en ese templo, incluso usted lo puede ver en las noticias, que actualmente está en pugna, tiene que ver precisamente con ese espacio físico. Y el Señor dice, cuando hagan la remodelación del templo, trabajen todo lo demás, pero esa área, ignórenla. Esa área no la reparen. ¿Sabe por qué? Porque después, posteriormente, y usted lo va a ver con la palabra, va a haber algo que va a ocurrir con esa área. Cuando usted escuche noticias de que ese templo está siendo preparado para ser remodelado, ojo, porque esto es una señal que tiene que ver con Apocalipsis 11. Y esa es una señal. Si aún no hemos sido arrebatados, si aún no ha venido esa gran evacuación, como dice en uno de nuestros videos, entonces las cosas están cercanas a ocurrir. No porque alguien nos puntualice fecha y hora, sino que las señales se van mostrando, cada una de las cosas que están escritas en la Biblia van a ocurrir. Y cuando empiezan a acercarse esos acontecimientos, es por algo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, mire lo siguiente. El Señor da la instrucción muy claramente.
Entonces, continuemos con el capítulo 11, versículos 3 al 6. Dice, y daré a mis dos testigos, aquí bien, que profeticen por 200, por 1270 días vestidos de silicio. Note lo siguiente, cómo a Dios le encanta y cómo la palabra, y esto es lo que me apasiona, está tan relacionada, porque esta cantidad de días tiene que ver con 3 años y medio. Recuerde, la tribulación está dividida en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, aquí en esta parte está diciendo, daré a esos dos testigos para que por 3 años y medio estén profetizando. Note lo siguiente. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, ojo con esto, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Es decir, alguien planifica en ese momento en el que por 3 años y medio están estos dos testigos, planifica hacerles algo, digamos que planifica, qué sé yo, van a morir de tal y tal y tal forma. Lo que está diciendo la palabra en pocas palabras es que así como esa persona lo planificó, así va a morir ella. Porque hay un gran poder que Dios les ha delegado a ellos. Entonces dice, versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo. Ojo, recuerde Elías, cuando cerró con lluvia. Dice, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, oh Moisés, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Note lo siguiente, las dos señales que está haciendo, está hablando de dos hombres, está hablando de Elías y está hablando de Moisés. Porque si lo vemos en la Biblia, esas fueron las señales que caracterizaron a estos hombres. Entonces, ahora, note con esto, vienen a profetizar. Y normalmente a veces nosotros podemos pensar que esa palabra profetizar tiene que ver con predecir el futuro. Y en realidad es esto. La profecía en realidad a veces, cuando nosotros predecimos el futuro, estamos hablando tal vez que la palabra profética, eso está contenido en un 25%. Ojo, porque el restante 75% es confrontar con la verdad. Es hablar las verdades a la cara. Es decirle a un pecador lo que es. Es no disfrazar la verdad, es sencillamente mostrar la verdad tal y como es. Ese es el carácter del profeta. Muchas veces, a veces los profetas tienden a caer mal. ¿Por qué? Porque son aquellos que tienen la capacidad de dar en el clavo. De dar en aquello que de repente es lo que se tiene que corregir y lo que tal vez la persona está terca o obstinada en que no quiere corregir, tal vez una relación que sabe que tiene que dejar, que sabe que no le conviene, pero cuando viene el profeta y lo confronta con la verdad y le habla de frente y le dice las cosas, a veces ahí la gente se resiste. Esto es lo que vienen a hacer. O sea, ellos no vienen a caer bien. Ellos vienen a que si usted está en pecado, que si usted está mal, a usted no le va a caer bien a ellos, definitivamente. Usted se va a sentir molesto, usted se va a sentir airado. ¿Por qué? Porque esas personas van a estar, si usted no está dispuesto a corregir, si usted no está dispuesto a modificar esa conducta, estas personas le van a decir qué hay que corregir. Y no le va a gustar. Entonces, ahora, ¿por qué dos? Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 32, versículo 30. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacen huir a 10,000? Si su roca con mayúscula no les hubiese vendido y Jehová no les hubiese entregado. Note lo siguiente. ¿Por qué no un testigo? ¿Por qué dos? Porque dos van a ser más poderosos que uno. Eso tiene tanta relación.
Ojo con esto, porque mire, la palabra no está escrita en balde. Aún esto es un tip para un matrimonio. Uno, no va a ser mucho, pero dos van a marcar la diferencia. Entonces, estos dos testigos van a predicar en el momento más difícil y solo verdaderamente dos personas, y ojo con esto, dos personas que están delante de la presencia de Dios. Esto es lo que está diciendo esta palabra. Entonces, ¿qué es importante que yo pueda entender? Lo que precisamente en este momento el Señor quiere mostrarme. Mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 10 versículo 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Las cosas que ellos van a ser sumamente fuertes. Y usted ha oído, ha leído en la palabra, lo que ocurrió a Sodoma fue fuerte. Bueno, esta palabra está diciendo, y ojo que está en rojo, Jesús mismo lo está diciendo, que el castigo que viene sobre esa ciudad va a ser más fuerte que el que ocurrió en Sodoma. Mire lo que declara, y aquí es donde nos va dando sentido de uno de los testigos. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Porque los testigos van a estar también 3 años y medio. Y en una de las señales que dice el Apocalipsis es que van a tener la capacidad de cerrar el cielo. No sé usted, pero de esto, créame, da hasta escalofríos. Cuando uno se da cuenta que ese suceso que ocurrió en el pasado tiene relación con lo que está por ocurrir. Que los tiempos en Dios no son una casualidad. Todo se viene amarrando. Entonces, ¿y qué de Moisés? ¿Cuáles fueron las pruebas que realizó en Egipto? Plagas. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo con respecto a los testigos que van a venir? Plagas. Entonces, mira lo que declara el libro de Zacarías. Capítulo 4, versículos 13 al 14 declara lo siguiente. Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Note esto. Aquí los está describiendo con total claridad. Pero mire lo que declara la palabra en el libro de Lucas. Capítulo 16, versículos 16 al 17 dice lo siguiente. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Cielo y tierra pasan, pero su palabra no va a pasar. Elías representa la profecía, pero Moisés representa la ley. ¡Wow! Se unen esas dos. Entonces, solo una persona que no entiende en este tiempo se aparta de la verdad. En este tiempo decide estar alejado de ese lugar que lo está llenando, de la iglesia, de ese lugar que Dios ha preparado y asignado para usted con propósito. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Llenos de Dios, va a ser difícil, escúcheme bien, que no se engañe, pero alejados de Él, va a ser fácil que alguien empiece a decir cosas de estos dos testigos y usted siguiendo la corriente de esos que estén hablando, empiece a blasfemar y empiece a hablar en contra de aquellos que Dios ungió para ese momento. ¿Cómo puedo estar claro de que en realidad
algo viene de Dios y algo no viene de Dios estando en Dios. Pero estando fuera de Él, ¿usted cree que va a tener claridad en sus pensamientos para poder distinguir lo bueno de lo malo? Estoy seguro que va a ser más fácil para usted vivir en lo malo, confundido y creyendo que es bueno. Pero estando en Dios, usted va a conocer perfectamente lo que es bueno y perfectamente va a conocer lo que es malo. ¿Sabe qué es lo difícil? Que hay mucha gente que está en las iglesias, que conociendo la verdad, que conociendo lo que es bueno y lo que es malo, y no teniendo la convivencia que en realidad nosotros debemos de tener con Dios, hacen lo malo, sabiendo que es malo. A veces la gente más mala no está afuera, está en la iglesia, porque conociendo lo bueno se apartan. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 10 declara lo siguiente: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube de la misma hará guerra contra ellos. ¿Contra quién? Contra los testigos. 3 años y medio. Y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Tiempo. Nótese tiempo. Y permitirán que sean sepultados. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora, yo le voy a rescatar lo más importante que está contenido en el versículo 7. Ellos terminaron su trabajo. Por 3 años y medio, ellos concluyeron su trabajo. Y usted me puede decir, pero los mataron. Ellos concluyeron su trabajo. ¿Qué es lo impresionante de esto? Dios le da al enemigo la oportunidad de que los toque y que los mate. ¿Y quiénes se alegran? Aquellos que fueron expuestos a la profecía, aquellos que fueron confrontados con la verdad. Ojo si usted tiene un problema con que le digan las verdades. Ojo con que si usted tiene problemas con que le muestren aquello que en realidad no está bien, porque usted está actuando igual que como estos actúan. Estos se alegran de haberlos matado. Estos se alegran y dice, han estado atormentando. ¿Por qué? Porque si usted está en lo malo y alguien viene para decirle lo que es bueno y lo que está incorrecto y se lo está diciendo constantemente, los incomodaba. Y ahora fue quitada la incomodidad. Y si usted se unió a hablar mal de estas personas, ¿por qué? Porque aquí, lo más seguro, medios de comunicación, todo va a estar hablando mal de esos dos. Y si usted está acostumbrado a escuchar no a Dios, sino a los medios de comunicación, a lo físico, a lo que otros dicen, a lo que los vecinos dicen, a lo que no conocen la verdad, están hablando y usted se une a hablar con ellos, ojo porque entonces usted está cayendo en algo y es muy peligroso. Ahora mire lo que ocurre en el versículo 11 de este mismo capítulo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay
viene pronto. Note esto, 3 días y medio, donde la gente vio cadáveres que se estaban descomponiendo. El Espíritu de Dios, la vida misma de Dios, vino sobre ellos. Y note lo que dijo esta voz, subid acá. Era como que Dios mismo les dijo, no son dignos de estar en ese lugar. La tierra no los merece. Vengan aquí conmigo. Entonces, ellos resucitan delante de todos. Recordemos una cosa, nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Y ellos son llevados al lugar de origen. Como usted y yo vamos a ser llevados a nuestro lugar de origen. Antes que una nacionalidad aquí en la tierra, está nuestra nacionalidad en los cielos. Entonces, mire lo que ocurre en el versículo 15 al 18. ¿Qué ocurre? Dice, suena la séptima trompeta. Y dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando los dos testigos son arrebatados, el reino de Dios es anunciado. Y algo diferente está por venir. Los 24 ancianos lo anuncian. Y las naciones van a irse. Y ahí, en el valle de Megiddo, todas las naciones van a ir en contra del pueblo de Dios. ¿Y qué es eso de Megiddo, pastor? Es fácil. Ya lo hemos hablado. Megiddo en arameo significa Armagedón, el lugar de la pelea. El lugar donde Dios va a humillar a aquellos que se levantan en contra de su pueblo. Y dice el versículo 19 del mismo capítulo 11, y el templo de Dios fue abierto, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto de grande granizo. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Enfóquese en una palabra, y lo dejo solo con esta palabra. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Busque las cosas de arriba primero. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Tengamos en cuenta y tengamos en claro algo. Nuestra vida descansa en Dios. Y Él a su tiempo se manifestará y traerá justicia sobre la tierra. Pero que en esa justicia que el Señor traiga, no caigamos nosotros como aquellos que no hicieron lo justo, sino que por lo contrario quebrantaron aquello que tal vez se nos fue dicho que no teníamos que quebrantar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Si tal vez usted ha estado escuchando a lo largo de este mensaje y usted ha sentido que esta es una palabra que lo mueve a algo, es una palabra que en realidad lo está invitando a algo diferente. Es una palabra que le está mostrando la verdad. Es una palabra que le da y le deja en claro que no estamos en tiempo de decir, voy a pensar esto para más tarde. Ya estamos en estos tiempos. Ya la mayoría de las profecías y todo lo que había sido dicho en la Biblia se ha cumplido. Y estamos a poco de que esa gran evacuación esté por ocurrir y que los que creemos en Él seamos arrebatados a los cielos. Pero los que no, tendrán que pasar por situaciones que estoy seguro que usted no quiere vivir. Y si usted quiere ver una descripción, véalo en el estudio de escatología que está en este mismo canal. Es tiempo de tomar una sana decisión. Y la decisión correcta que usted tiene que tomar en este momento es entregarle su corazón a Jesús y decirle, Señor, yo te invito. Yo sé que hay muchas cosas que tengo que corregir, pero sé que en ti yo lo voy a poder hacer.
Así que si usted está ahí, usted dice, verdaderamente yo quiero hacerlo, o usted se había apartado, usted había dicho, bueno, voy a apartarme por un momento, pero esta palabra lo confronta con la verdad. Esta palabra le muestra, no, 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 yo no puedo seguir jugando con esto. Entonces yo lo quiero invitar a que hagamos juntos una oración. Y abra sus labios, porque dice la palabra en el libro de Romanos que cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es Señor, que Jesucristo murió en la cruz y fue resucitado, en ese momento somos salvos. Así que ahí donde está lo quiero invitar a que oremos. Y repita conmigo, abra sus labios y lo voy a conducir en esta oración y usted repita conmigo, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mí, por amor a mí. Y reconozco, Señor, igualmente, que a los 3 días tú le resucitaste de entre los muertos y vive entre nosotros. Señor, gracias por ese regalo. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te invito a que entres en él. Sé que hay muchas cosas que tengo que corregir, Señor, pero yo te doy el permiso, la autorización para que, Padre, me dirijas a partir de este tiempo. Señor, en este tiempo yo me declaro libre, yo me declaro salvo, yo declaro que por tus llagas he sido curado y que si hay una enfermedad en mí, la cual me ha estado gobernando en esta hora, tiene una orden de salida. Gracias, Señor, por tu regalo. Gracias por tu salvación. Declaro que a partir de este tiempo soy un nuevo hombre. Que a partir de este tiempo yo recibo algo diferente. Amén. Y si usted se está preguntando por la palabra hombre y dice, esto solo es para los hombres, no. Cuando le hablo de algo, esto es espiritual. Y el espíritu no tiene sexo, esto abarca a hombres y mujeres. Cuando hablamos la palabra hombre en lo espiritual, se está refiriendo a los dos, hombre y mujer. Por si de repente usted había sentido como algo que no estaba bien en la oración, así es. Entonces, gracias por este tiempo y familia, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada vez más nos muestras con claridad que estos tiempos, Señor, están por venir. Pero, Padre, en tu inmenso amor, tú nos estás dando, Señor, estos tiempos para poder reflexionar, para poder meditar, para poder verdaderamente ordenar nuestros pasos. Y te damos gracias por ello. Pido, Señor, para que aquellos que conocemos de la fe, para que aquellos que ya te conocemos a ti, tomemos la sabia decisión, no solamente de vivir una vida egoísta para nosotros, sino, Señor, lo más importante, extendernos a otros, hablar de tu amor, hablar de la fe, hablar de las cosas grandes que tú ya tienes preparadas para cada uno de nosotros. Declaramos que tu presencia, Señor, nos llena. Declaramos que tu presencia es más que suficiente en nuestras vidas. A ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahí donde está, le bendigo. Declaro la presencia de Dios sobre su vida. Declaro que ningún arma forjada va a poder progresar en su contra, sino que todo lo contrario. El perfecto plan de Dios va a estar por encima de todo. Así que le bendigo, le enviamos un fuerte abrazo junto con mi esposa. Si por favor usted ha hecho esta oración, escríbanos al pie de este video, hay una dirección de correo electrónico. Para nosotros es muy gratificante poder saber de ustedes, poder saber el trabajo que se está haciendo a través de este canal, pues está rindiendo esos frutos. Así que le bendecimos, le enviamos, como le digo, un fuerte abrazo y declaramos la presencia de Dios en ustedes. Así que nos vemos en la próxima. Bendiciones.